Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio de teletica.com que busca precisamente analizar con más tiempo, con más pausa, con más posibilidad de escuchar más argumentos, temas de la realidad nacional e internacional. El lunes anterior, en el programa 7 días, tuvimos un interesantísimo debate acerca de la posibilidad de eliminar el secreto bancario en la legislación costarricense. Debo de reconocer que nos faltó tiempo para el nivel de los invitados y para los argumentos que se estaban esgrimiendo. Es por eso que el programa de hoy de En Profundidad vamos a darle, por decirlo de alguna manera, una segunda parte a ese debate. Así las cosas, procedo más bien a presentar a mis invitados de hoy. A mi derecha, don José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente para analizar este tema. Es un gusto estar aquí. Y también a mi izquierda, don Juan Carlos Hidalgo. Don Juan Carlos Hidalgo es analista en políticas públicas, actualmente está vinculándose al Partido Unidad Social Cristiana y nos acompañó, al igual que don José María, el lunes anterior. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias por invitarme. Les recuerdo muy rápidamente el tema del secreto bancario que ha estado analizándose en la agenda mediática en los últimos días. El secreto bancario es esa obligación de confidencialidad que tienen los bancos o entidades financieras de mantener en resguardo información suya o de sus clientes, cuentas bancarias, en fin, información que tiene que ver con la relación entre el banco y su clientela. En términos generales, existe una protección que se puede levantar en estos momentos en nuestro país siempre y cuando haya la orden de un juez de por medio, por lo menos en términos generales. El planteamiento que se está analizando es si es posible que una entidad como Tributación Directa, por decirlo, el Ministerio de Hacienda, tenga la posibilidad de levantar ese secreto sin necesidad de pasar por el juez. Es importante decir que este planteamiento se hizo hace unos días por parte del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no detallaron, no dieron más información acerca del planteamiento en sí, simplemente se dio en términos generales. Así que vamos a partir de que la premisa es que se planteó como una generalidad. Dicho lo anterior, y para ir sin más preámbulo, usted el lunes anterior en el programa 7 días, don Juan Carlos, cuando yo dije que mucha gente asegura que el que nada debe, nada teme, usted dijo que eso le daba escalofrío. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, porque un principio fundamental del Estado de Derecho, el Estado de Derecho como lo conocemos en Occidente, es la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Cuando usted adopta ese principio de que el que nada debe, nada teme, y bajo ese principio usted empieza a eliminar garantías procesales, garantías como el papel que juega el juez a la hora de determinar si se puede acceder a información privada, como es la información bancaria de una persona que está protegida, por cierto, por la Constitución Política. El artículo 24 establece el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones. Y hay fallos, jurisprudencia constitucional que establece que el secreto bancario cabe dentro de esta protección constitucional. Cuando usted empieza a minar, a socavar estas garantías con ese San Benito de que el que nada debe, nada teme, usted convierte a toda la sociedad en culpables antes de que se les demuestre lo contrario. Usted empieza a tratar a toda la sociedad como sospechosos. Y así no se maneja una sociedad donde prevalece el Estado de Derecho. Ahora bien, ese es un punto filosófico, y en donde podemos tener, y definitivamente tenemos, criterios distintos. Pero también está el punto que tiene que ver con la seguridad que esta información, que es información privada, la seguridad que tienen estos datos de tener el Estado un acceso irrestricto al mismo. Y enfatizo la palabra irrestricto, porque aquí actualmente existe una garantía mínima, que es el papel que juega el juez. El juez determina si la solicitud del Estado de tributación es una solicitud fundamentada. Cuando hay acceso irrestricto a esta información por parte de tributación, uno no sabe cuál es la cantidad de gente que está teniendo acceso
constante, permanente, a información como los registros bancarios de uno. Vemos que en Costa Rica, en tiempos recientes, han salido a relucir múltiples denuncias sobre el mal manejo que el Estado o funcionarios dentro del Estado, gente de carne y hueso, le da a información que se supone que es información confidencial. Solo imagínese usted el call center de la Reforma actualmente, que se ha vuelto tan infame, si tuviesen estas personas que están haciendo constantemente llamadas a la gente tratando de estafarla, si tuvieran un contacto en tributación directa que tenga un acceso permanente a las cuentas bancarias de la gente. Imagínense ustedes la fiesta que haría esta gente. Actualmente tenemos una garantía, yo creo que es básica, yo creo que es razonable, expedita, de que esta información va a permanecer protegida de estos posibles abusos por parte del Estado. Don José María, ¿qué piensa? Bueno, pienso que son muchas las imprecisiones en lo que ha dicho Juan Carlos. En primer lugar, no se está proponiendo eliminar una garantía. Lo que se está proponiendo es eliminar el trámite de autorización judicial para que el Ministerio de Hacienda, en el marco de procesos pertinentes, relevantes, para garantizar la obligación de pago de impuestos, que sí es una obligación constitucional que tenemos todos, y pueda acceder a la información. Hay una imprecisión porque, como Juan Carlos lo dice, es como que Hacienda va a acceder a la plata o va a acceder al token, y por eso va a haber estafas como las de la Reforma, y eso induce a engaño a la población. Es acceso a la información relevante para efectos tributarios. Hoy existe un engorroso trámite de autorización judicial que lo están eliminando en el mundo. Es la tendencia mundial eliminar este trámite para los ministerios de Hacienda. No es para terceros, o sea, la información no se puede hacer pública, no se puede liberar a terceras personas. Hay sanciones penales de hasta 10 años de cárcel para cualquier funcionario de Hacienda que pase la información a terceros. Además, hoy ya los bancos le tienen que dar la información a los ministerios de Hacienda de otros países, incluso de costarricenses que tienen actividades económicas en esos otros países, sin autorización judicial. Entonces es nuestra fiscalización, nuestro Ministerio de Hacienda el que está perdiendo. Pero además hay un asunto básico. Hoy Hacienda ya tiene que tener la información de cuáles son nuestros ingresos, porque en las declaraciones de impuestos nosotros declaramos cuáles son nuestros ingresos. Entonces, sí es cierto lo de el que nada debe, nada teme. Es el que miente, el que da información falsa, que puede temer que Hacienda tenga acceso a los registros bancarios para verificar que la información que de por sí le damos es cierta. Pero uno no ve que las declaraciones de impuestos que presentamos los funcionarios del Ministerio de Hacienda las filtren. Eso implicaría sanciones penales gravísimas, pero ya hoy tenemos que declarar eso. Entonces, permitir que Hacienda tenga la herramienta de fiscalizar esto de forma expedita, lo que ayuda es a combatir el fraude fiscal, lo que ayuda es a evitar que el que quiere evadir se lleve rápido la plata, la esconda en un paraíso fiscal, la saque del país para eludir o evadir el pago de impuestos. Entonces realmente la discusión hay que ubicarla en su verdadero sentido. Ya hoy eso se aplica en la mayor parte de países del mundo occidental, no se han socavado garantías, e incluso en Costa Rica le tenemos por obligación que dar esa información a los ministerios de Hacienda de otros países que ya lo están haciendo sin autorización judicial. No tiene sentido que sigamos con el trámite engorroso aquí en nuestro país, perjudicando el pago de impuestos para el Estado costarricense. Don Juan Carlos. Sí, es que hay que entrar parte por parte, porque son muchos elementos los que están sobre la mesa. Primero, nuevamente, enfatizar el tema del acceso a la información bancaria, y es cierto, no tienen acceso a la plata ni al token, pero sí cuánta plata tiene uno en una cuenta de banco, dónde la ha gastado, de dónde ha recibido uno dineros, y eso es una información bastante valiosa. Es una información que puede ser utilizada para chantajes, puede ser utilizada para cacerías de brujas, puede ser utilizada para vendetas políticas y demás. Entonces, aun cuando no se tiene acceso directo al dinero, es información muy privada, muy parte del derecho a la intimidad establecido en la Constitución política, y que en malas manos puede ser utilizada de una mala manera. Segundo punto, el tema del acceso que tienen otros países a la información tributaria, a la información bancaria, discúlpeme, de los costarricenses. Insisto, los otros países pueden pedir información bancaria de sus nacionales aquí en Costa Rica.
Si aquí vive un francés, Francia le pide a las autoridades costarricenses que le entreguen información bancaria de ese francés que vive aquí. No pueden pedirle información bancaria de usted, Rodolfo, al menos que Rodolfo sea un sujeto tributario de ese país. O sea, de que usted tenga negocios en Francia, o de que usted haya vivido en Francia y usted todavía califique como residente francés, aunque sea un nacional de Costa Rica. No tiene entonces que ser residente, no es que los países extranjeros tienen un acceso irrestricto a la información bancaria de los costarricenses. Eso no es cierto, solo en esas situaciones calificadas. A ver, yo nunca dije que fuera un acceso irrestricto. El único que ha dicho aquí que esto busca un acceso irrestricto a la información bancaria es usted, Juan Carlos. No lo hemos dicho nosotros, porque no es acceso irrestricto. Discrecional. Es información pertinente para fines tributarios y así se tiene que fundamentar. En nuestro debate anterior usted dijo que era solo para los extranjeros la información que se entrega a terceros países y eso no es correcto. Si el gobierno de Estados Unidos le pide hoy al Ministerio de Hacienda información sobre las cuentas bancarias de costarricenses, perdón, a los bancos de aquí de Costa Rica, sobre las cuentas bancarias de costarricenses que pagan impuestos en Estados Unidos, son aunque no sean allá. Residentes, aunque puede ser que tengan negocios allá, aunque no sean residentes. Hoy, pero por sus actividades hechas en Estados Unidos. Sí, pero hoy los bancos le tienen que dar información directa a ese gobierno, y no solo a Estados Unidos, son casi 120 países con los que tenemos los mismos convenios, a ese gobierno independientemente de si es nacional o no la persona y sin una autorización judicial. Entonces realmente ese temor que usted está planteando ya se está dando para los ministerios de Hacienda de otros países y lo que estamos haciendo es socavar la capacidad de que se pague impuestos en Costa Rica. Eso no tiene ninguna razón de ser. Por otra parte, le repito, hay sanciones penales de hasta 10 años de cárcel para funcionarios que filtren información, que hagan un mal manejo de la información. Hoy, además, también esa información ya se hace sin autorización de un juez cuando la pide el ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogas, específicamente para temas de narcotráfico y lavado de dinero. Así lo mencioné el lunes. No así cuando la pide el OIJ para otros delitos. Por ejemplo, ayer salió unas declaraciones del director del OIJ quejándose de lo engorroso que era el trámite para acceder a la información bancaria, por ejemplo, cuando tienen estos casos de estafas telefónicas. Ahora que usted hablaba de la reforma, estos casos de las estafas que le hacen a la gente, que le sacan la plata de la cuenta bancaria, a veces se sabe a qué cuenta bancaria fue la plata. Pero el OIJ no puede solicitar directamente el levantamiento del secreto bancario, tiene que pedírselo a la Fiscalía para que la Fiscalía haga la solicitud ante un juez y en eso se van los 5 meses que yo decía la vez pasada. Buena aclaración. En eso se van los 5 meses. Es muy pertinente. Mientras tanto, ese estafador que se sabía dónde estaba la plata, ese estafador ya se llevó la plata para otro lado. Entonces, lo que aquí estamos hablando no es algo que no existe en el país. Existe para algunos casos, como el ICD, que por cierto es un órgano del Ministerio de la Presidencia. Yo no he visto denuncias de que ahora se está dando ese manejo abusivo que usted dice, pero no existe para fines tributarios, y entonces lo que estamos haciendo es perder la capacidad de que el Estado costarricense pueda cobrar los tributos como tiene que ser. A ver, ¿por dónde empezamos? Pongámoslo en perspectiva. ¿Cuántos costarricenses son sujetos fiscales de otros países? Debe ser una pequeña porción, muy pequeña porción de la población. Entonces, es una muy pequeña porción de la población que es sujeto fiscal en Francia, que es sujeto fiscal en Kazajstán, que usted mencionó, o en Sierra Leona, o en Burkina Faso. Entonces, ¿qué porcentaje de la población en este momento está expuesta a ese acceso irrestricto por parte de los gobiernos extranjeros a su información bancaria? Mínimo. Aquí no estamos hablando de ese mínimo de la población, ese porcentaje ínfimo de la población. Estamos hablando del grueso de la población que actualmente tiene una garantía constitucional a su derecho a la intimidad, de que si hay una sospecha fundamentada de que en verdad están cometiendo delitos fiscales, las autoridades solicitan el levantamiento del secreto bancario y un juez en un plazo máximo de 5 días debe dar un fallo al respecto. Es un proceso bastante expedito. Me alegra que usted reconozca de que ese lapso de 5 meses que usted mencionó en el debate del lunes, no es que el juez se tarda 5 meses, sino es que
todo el proceso de levantamiento en tributación, que empieza en tributación con un auditor fiscal que tiene que solicitarles un gerente dentro de tributación, luego se tiene que pasar al director de tributación. Ahí es un proceso que sí, en su totalidad, dura 5 meses, pero no es cierto de que el proceso es retrasado en esa cantidad de tiempo por un juez. Se retrasa lo suficiente para que no sea eficaz el cobro de los impuestos. Pero, don José María, se retrasa, sí. Mira, un detalle ahí. 5 meses es lo que dice el OIJ, de 3 a 5 meses. Pero hicimos la revisión en el caso del Ministerio de Hacienda y además de lo que se tarda hacer la fiscalización tributaria, aunque la ley diga 5 días, ese plazo de 5 días es irreal. Están durando 22 los jueces, días es lo máximo. Dicen. Están durando 22 días, pero después el banco tiene otros 10 días para objetar, para decirle al juez. Si el banco objeta o el juez objeta, eso se alarga y se alarga y se alarga y terminan siendo de 2 a 3 meses lo suficiente para distraer el destino de la plata. Don José María, pero es que vea la imprecisión. Usted demuestra ahí que no conoce. Vamos a ver ahora 2 imprecisiones, que es importante aclararlas. Habló de que era una garantía constitucional. Sí. La Sala Constitucional ha sido clarísima, que el secreto bancario no tiene un rango constitucional. Esa es la jurisprudencia actual de la Sala Constitucional, es decir, la ley se puede modificar para decir en qué casos se puede levantar el secreto bancario sin necesidad de acudir ante un juez. No es cierto que estamos violando ninguna garantía constitucional ni ningún derecho constitucional. Ahora, el tema de hacer referencia a mí me gusta decir, ¿a cuánta gente le afecta esto? Ahora usted decía, bueno, pero ¿cuántos son los ciudadanos de otros países que ya se les puede pedir? No, pero hablemos de cuánta gente afecta esto. La mayoría, las personas asalariadas, por ejemplo, en este país, no tienen por qué temer de que se les va a ver afectado por un levantamiento del secreto bancario, porque las personas asalariadas simplemente les rebajan el impuesto de renta del salario, se los descuentan automáticamente. Son los grandes evasores los que se podrían ver afectados con una medida que fortalezca el cobro de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda. Don José María, disequemos un poco su argumento. Su argumento es, en este momento, el levantamiento del secreto bancario se presta para que haya grandes atrasos en el acceso a la información y esto sirve para que la gente pueda entonces sacar platas y llevárselas a otros destinos, ¿verdad? Y cuando las autoridades finalmente tienen acceso a la información, ya la plata se fue y el evasor se salió con la suya. No es una hipótesis. No, pero estoy correcto, estoy describiendo bien el argumento. Eso es lo no estoy sacando de contexto lo que usted dice. Eso ¿verdad? es lo que dicen los propios funcionarios de Hacienda que está pasando. Ok, bueno, entonces eso demuestra un desconocimiento total de cómo funciona el proceso de acceso a una información. Primero que todo, cuando se fiscaliza, porque el levantamiento del secreto bancario ocurre cuando hay una fiscalización. Una persona está bajo sospecha de haber cometido algún delito fiscal. Cuando se fiscaliza sobre un periodo fiscal cerrado. Es decir, no se fiscaliza sobre movimientos bancarios presentes, sino sobre movimientos bancarios pasados. El año fiscal 2016, el año fiscal 2017. O sea, no 2018. algo que pasó la semana pasada, sino Exacto. algo que ya pasó el periodo fiscal. Cuando hay fiscalización, no se le notifica a la persona afectada que se le levantó el secreto bancario. Entonces, no es que yo estoy en la casa y el banco me llama y me dice, señor, le están levantando el secreto bancario y yo salgo a sacar la plata del país. ¿Por qué? No. Cuando yo me doy cuenta, ya en tributación me contacta y me dice, señor, tenemos un problema, ya le revisaron las cuentas. Entonces ese argumento de que se va a sacar la plata no cuenta. E incluso, don José María, incluso cuando el Ministerio Público presenta la demanda o tributación, una cuestión administrativa, una acción administrativa, la plata se puede sacar también. Incluso cuando ya hay una denuncia, porque no hay medidas cautelares sobre el dinero. Las medidas cautelares no aplican porque hay una presunción de inocencia. Entonces, ese proceso de cobro se puede alargar hasta 10 años. Se puede ir hasta la sala primera, puede haber apelaciones y demás. Y durante todo este proceso, durante el juicio, durante el primer veredicto, la apelación y demás, la persona puede sacar su plata del país porque hay una presunción de inocencia. Entonces, usted demuestra que usted no conoce cómo funciona este proceso de fiscalización fiscal. Es al revés, Juan Carlos. Lo que estás haciendo es un enredo, un enredo invirtiendo el orden de los procedimientos de fiscalización del Ministerio de Hacienda. Yo no le bajaría el piso o no diría que es poco importante que se lleven la plata
y que eso permita que se genere impunidad cuando hay evasión fiscal. Pero se la pueden llevar eso siempre. es grave. Se la pueden Eso llevar es grave. siempre. No, porque si la administración tributaria actúa a tiempo, puede, cuando ya ha iniciado de verdad el procedimiento sancionatorio, porque además estás confundiendo la parte administrativa con la parte penal. La parte del delito penal es la última etapa cuando ya se hizo la determinación de que hubo una evasión y además tiene que tener un monto más alto. Esa es otra historia. Estamos hablando de que Hacienda pueda cobrar los tributos. Sí. La etapa del proceso de fiscalización, donde ya se le hace una intimación administrativa al administrado, es la última etapa. Precisamente en la parte investigativa previa, que es donde el Ministerio de Hacienda puede detectar, aquí hay una irregularidad, porque es lo que pasa en renta, que es donde estamos hablando, donde se dan la mayoría de estos casos. En renta, la persona presenta una declaración. Hacienda puede tener sospechas de que hay un caso de evasión grave. ¿Verdad? Y el acceso a la información bancaria es fundamental como parte de esa investigación para abrir precisamente ese proceso, de fiscalización. Ya existe ese acceso a través de un claro, juez. es en ese momento, cuando Hacienda detecta hay algo mal aquí, que no estamos hablando de Kazajistán ni Burkina Faso, en Alemania, Portugal, España, Reino Unido, ¿cuál es la regla que se aplica? Que Hacienda puede solicitarle directamente la información a los bancos, guardando la confidencialidad, guardando los recaudos, para poder hacer precisamente ese proceso de determinación que va a llevar a una fiscalización donde habrá debido proceso, donde el administrado puede impugnar y después, mucho después de todo eso, vendrá una sanción si el administrado no paga. Pero es esa parte inicial para detectar la evasión lo que se está torpedeando al impedir que se acceda rápidamente a la información. Pero nuevamente, me admite por lo menos de que ese argumento de que una persona va a darse cuenta que le levantaron el secreto bancario, se lo van a levantar y por lo tanto puede sacar la plata, me admite que ese argumento no es válido. La persona nunca se entera que le levantaron el secreto bancario. Sí, claro que sí. ¿Cómo se entera la persona que le levantaron en ese proceso? Si hay un trámite ante un juez, la persona afectada no se entera que le levantan el secreto bancario. Si se hace un trámite ante un juez, usualmente las personas que están en eso, que bueno, sería importante un ejercicio de fact-checking. Un ejercicio de fact-checking yo ahí sí tengo mi duda particularmente, porque si se le pide a un juez que levante o no, es como cuando se le pide a un juez, por ejemplo, allanar una casa, intervenir un teléfono, allanar una casa, no le van a advertir a la persona que... Exacto. Sería interesante consultar ese punto específicamente, porque a mí sí me quedaría la duda si es necesario en ese procedimiento advertir a la persona que le van a levantar el secreto. Yo lo dudaría porque no tendría mucho sentido. No es que propiamente le advierten a la persona, porque es un tipo de proceso donde se le hace una consulta al juez que hace supuestamente un chequeo, aunque sí muchos han estado objetando y se ha entrabado el proceso. Pero no se le tiene que advertir ¿se le advierte o no se le advierte al administrado, al dueño de las cuentas? Lo que dicen los fiscalizadores de Hacienda con los que hemos hablado de esto es que terminan ese tiempo que se pierde, es tiempo valioso en la parte de investigación para hacer la determinación, porque no es solo llevar es que nuevamente es un periodo no se está investigando sobre nada más, señores, para ordenarlo un momento. ¿Se le advierte o no se le advierte al administrado, según la información que ustedes tienen, se le advierte que se le va a levantar el secreto? No se le advierte propiamente, pero los administrados terminan enterándose y eso retrasa o entorpece las investigaciones. ¿Cómo se enteran, don José María? Bueno, dígame usted. Se filtra la información. Eso es uno de los problemas que estamos hablando aquí, sobre cómo se filtra esta información cuando se supone que no se debe filtrar. Hay bufetes de abogados especializados en ese tema y pues lamentablemente no estamos hablando de evasiones pequeñas, estamos hablando de los casos más graves de evasión fiscal. Les pregunto esto, a ver qué piensan ambos. ¿No sería más sencillo trabajar en reducir ese plazo de tal suerte que no se demore muchos meses, sino que sea una cuestión de, menos de un mes o 3 semanas? Es una pregunta ociosa, porque nuevamente se está fiscalizando periodos fiscales cerrados, entonces no se está investigando temas de platas de ahora. Eso no es cierto, pero Carlos, la otra parte, esta parte inicial es fundamental
precisamente para determinar que hay una irregularidad y poder ya abrir un proceso de fiscalización en esos periodos cerrados. Es la parte investigativa previa. Se ha intentado, y con varias leyes, reducir los plazos judiciales. No es tan sencillo, las leyes alegremente ponen plazos de 5 días, que precisamente Juan Carlos descubrió la semana pasada, el lunes, Juan Carlos descubrió que una cosa es lo que dice la ley en el papel y otro lo que pasa en la realidad. Bueno, y vea que vos me señalando lo de las penas fuertes para la gente que filtra información. Y usted está diciendo, está yo no estoy diciendo usted está que sean los funcionarios de Hacienda los que filtran información. Yo no he dicho eso, yo lo que y eso no ha sido demostrado en ningún tribunal. Es que usted dice que tenemos que estar tranquilos porque la ley establece fuertes penas para la gente que reciba esta información y la filtre. No, y hay muchas otras... La letra de la ley puede decir muchas cosas, por José eso, María, pero sabemos que en la práctica eso no es así. Hay muchas otras cosas, muchas otras garantías que hablamos el lunes que sirven para dar... Si el problema es que se desconfía del sistema, que se desconfía de las garantías, porque son dos argumentos. Usted por un lado defiende que no hay que combatir esos paraísos fiscales, que no hay que darle herramientas a Hacienda para que pueda cobrar mejor los impuestos, pero cuando llegamos a hablar de que eso no se defiende en la práctica internacional, usted dice, bueno, pero es que hay riesgo de que se den abusos. Entonces, si el argumento es, hay riesgo de que se den abusos, podemos hacer mejoras en el sistema, en la propuesta que se discute en la Asamblea, para minimizar esos riesgos. Las sanciones altas son uno de los riesgos. Otros son las mejoras que Hacienda tiene que hacer y ha venido haciendo, señaladas por la Contraloría, para mejorar sus sistemas informáticos. Vea usted que los funcionarios que se metieron, porque fueron un montón en el OIJ a ver los datos personales de Keylor Navas y sus hermanas y de todo, hasta los calzoncillos, el tipo de calzoncillos que usa Keylor Navas buscaron y de todo. La sanción, 5 días de suspensión. Eso fue lo que hubo, a pesar de que la ley dice que supuestamente tienen que ser sancionados. Pero déjame... Escuchemos un momentito la argumentación de don Juan Carlos. Terminar, don José María. Don José María presentó una oferta política, y que yo vi que en redes sociales fue considerada bastante razonable. Usted dijo, José María, bueno, hagamos una cosa, mantengamos el secreto bancario, un transitorio en la ley, que diga, se mantiene el secreto bancario hasta que Hacienda demuestre tener ya un sistema a prueba de balas en materia de confidencialidad de esta información, que esta información no va a ser filtrada. Eso fue una oferta. Yo hago otra oferta. ¿Por qué no mantenemos el secreto bancario y trabajamos, como dice Rodolfo, en reducir entonces al mínimo ese periodo de trámite para el levantamiento del secreto bancario? Mantenemos el secreto bancario como esa garantía protegida por la jurisprudencia constitucional, fallo en 1992 de la Sala Constitucional, y en lugar de abrir ese portillo, porque nosotros sabemos que es muy fácil decir, tengamos un equipo blindado a prueba de balas, eso en la práctica no es muy real. ¿Por qué no entonces mejor trabajar en reducir los tiempos y mantener el secreto bancario? Porque no se logra el mismo efecto con el engorroso trámite judicial que la mayoría de países del mundo están quitando, y no solo los países del mundo. Recientemente, en una de las últimas cumbres del G20, Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, dijo: la época del secreto bancario se ha terminado. Incluso en la consulta del proyecto de ley que se discute en la Asamblea, el BCR, un banco, dijo: defender el secreto bancario en los tiempos actuales hoy en día es difícil, porque ha sido mal utilizado para actividades al margen de la legalidad. La tendencia mundial es eliminar ese trámite judicial porque se pierde tiempo valioso para la fiscalización. Esa es la tendencia mundial. Juan Carlos insiste en decir en que es un asunto constitucional y cita un voto del 92, pero resulta que la jurisprudencia más reciente del 2014 de la Sala Constitucional dice claramente que es un asunto de la ley que no se puede sostener. Dice: el secreto bancario, cita textual de la Sala Constitucional, el secreto bancario no tiene rango constitucional. No, eso estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. No, es que ahora dijiste que era una garantía constitucional. No tiene rango constitucional. Entonces, ¿por qué mantener algo que ya no aplicamos para el ICD? Que ya no se aplica cuando lo piden los ministerios de Hacienda de otros países. Es que la ley actual facilita más que Daniela Ortega cobre sus impuestos a que nuestro propio Ministerio de Hacienda pueda cobrar sus impuestos, y eso no tiene ninguna lógica. Tal vez sí puedo participar en el debate. No estoy diciendo
de que el secreto bancario tiene rango constitucional. Lo que quiere decir es que está amparado en un artículo de la Constitución. Lo dice este fallo, el fallo 0578 del año 92, dice: las operaciones que efectúan los particulares con los bancos como sujetos de derecho privado constituyen, tanto en su obtención como en la forma y el modo de su constitución y servicio, documentos privados que están amparados a la protección que establece el artículo 24 constitucional. Esa jurisprudencia fue superada por la Sala Constitucional. El criterio actual del 2014 cambió ese criterio. Está amparado. Y establece, claro, como todo derecho, toda norma legal, si nos vamos para atrás vamos a encontrar un derecho detrás. Porque vea qué interesante, Pero don no José María. hay un impedimento constitucional para modernizar nuestra legislación sobre el secreto Yo celebré bancario. un tuit suyo de hace una semana, cuando usted salió a denunciar a esta magistrada que dijo que había que intervenir los teléfonos de los periodistas para acceder a sus fuentes judiciales. Y usted salió diciendo que esto era una violación a la privacidad de la gente, que esto no procedía. Actualmente, para poder intervenir los teléfonos de las personas, usted requiere una orden judicial. Claro. Si usted va a allanar una casa, usted requiere una orden judicial. Claro, nuevamente, la figura del juez es una figura que se ha establecido en nuestro ordenamiento legal como una garantía para evitar abusos. Nuevamente si el que nada debe, nada teme, ¿por qué no eliminar la necesidad de una orden de un juez para un allanamiento? O para intervenir teléfonos, nuevamente estás mezclando comunicaciones papas, de teléfono. Estás mezclando papas con chayotes. En el caso de las intervenciones telefónicas y en el caso de los allanamientos, hay una norma constitucional que expresamente exige la participación de un juez. En el caso de que el Ministerio de Hacienda pueda acceder a la información que tienen los bancos, el llamado secreto bancario, ya la Sala Constitucional ha dicho reiteradamente que no tiene la misma protección constitucional. No tiene nada que ver con el caso de los periodistas, donde lo que proponía la magistrada era un sinsentido, porque lo que quería era intervenirle los teléfonos a los periodistas para perseguir a terceras personas. Eso no tenía ningún sentido. Señores, el día en que el ministro de Hacienda se refirió a este tema en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, él dijo que en la mayoría de los países del mundo no existe o existe, como él lo estaría planteando, que la autoridad tributaria pueda acceder directamente a la información. Es cierto, en la mayoría de los países del mundo existe don eso. Rodolfo, usted hizo una entrevista con un experto tributario en Teletica Radio que dijo que eso no era cierto, que las declaraciones del ministro de Hacienda era una falsedad o una verdad a media, dependiendo cómo uno lo quiera ver. Existe todo un, ¿cómo se dice? Todo un caleidoscopio de acceso a la información, y efectivamente hay países como Dinamarca, creo que es uno, y creo que Finlandia, en donde las autoridades tienen acceso absoluto. Sin pasar por un juez. Sin pasar por un juez. Don José María mencionó el caso de España, en donde al final del año las autoridades reciben los saldos de los bancos, o sea, no es toda la información bancaria, pero reciben automáticamente cierta información. Y ahí vamos, caleidoscopio, ¿verdad? Un caleidoscopio, vamos llegando a legislaciones donde, países donde se necesita la figura de un juez. En Estados Unidos depende del estado, hay estados donde el secreto bancario es más fuerte que otros. Vea qué curioso, en algunos estados está la obligación de notificar al afectado de que se le va a levantar el secreto bancario. En fin, no es cierto eso de que 150 países eliminaron el secreto bancario. Nosotros cambiamos la legislación en el 2014. En el 2014, hasta el 2014 sí había una protección fuertísima a esta información. En el 2014, una ley requerida por la OECD, que fue avalada por la OECD, estableció que lo que hemos hablado actualmente, en casos de sospecha fundamentada, las autoridades le solicitan a un juez el levantamiento del secreto bancario y este juez en cuestión de 5 días tiene que fallar. Ahora bien, que esos 5 días no se cumplen en la práctica y que son 22 días a un mes, no es un factor decisivo para la finalidad. Tal vez si me permites, mira, no es un factor decisivo para la finalidad de la investigación, porque nuevamente se están investigando periodos fiscales cerrados y de tal forma que la persona no es que va a ser primero notificada de que se le levantó el secreto bancario y segundo no es que se va a sacar. Don José María. Bueno, a Juan Carlos se le olvidan varios países. Por ejemplo, los países, la mayoría, casi todos los países de la OCDE, con algunas excepciones, o sea, no solo Dinamarca, Finlandia, no. La mayoría de los países de la OCDE tienen el sistema sin autorización judicial. Por ejemplo,
En Alemania, las oficinas de Hacienda pueden acceder a información de estados de cuentas e inversiones en fondos, haya o no haya sospecha de evasión. En España, efectivamente, incluso los bancos tienen la obligación de una vez al año de enviar información, pero esto es todavía más amplio que lo que estamos planteando aquí, porque eso permite que reciba Hacienda información por suministro, es decir, ni siquiera ante una sospecha fundada, sino de forma general se le da la información. En Portugal es parecido, en Uruguay recientemente acaban de aprobar una ley en ese sentido, en México también, Reino Unido, hablemos de un caso interesante. Reino Unido tiene un sistema que se llama Connect, donde la administración tributaria puede acceder a la información de los bancos e incluso la recoge, la cruza, la analiza, que ha sido recomendado por el BID como uno de los sistemas más eficaces para combatir la evasión fiscal. Y no me van a decir que en estos países no hay un Estado de Derecho, no hay jueces de garantías, pero hay un combate eficaz. Son países con un Estado de Derecho mucho más fuerte que el nuestro. No, igual en Estados Unidos, los estados que son más exitosos cobrando los impuestos tienen este sistema similar, pero además se ha aprobado ya la Convención de Naciones Unidas para asistencia mutua en materia tributaria, que es la que obliga a 120 países a intercambiar información sobre Costa Rica participa. Y Costa Rica participa, sí. Y es sin autorización judicial que se le tiene que dar a esos otros países. Sobre los nacionales de esos países claro, que habiten pero en el país. Esa es la tendencia mundial, esas son las buenas prácticas hacia las que va el mundo, porque lo que se trata es de combatir ese fraude fiscal y ese abuso de los paraísos fiscales. Yo sé que usted ha defendido, Juan Carlos, los paraísos fiscales, pero quiero decirles, hay un estudio reciente. Ya hablar, don Juan Carlos, si no se preocupe, le voy a dar tiempo también. Que dice que Costa Rica, solo en el año 2016, perdió 160.000 millones de colones. 160.000 millones de colones por el impuesto de renta, por ingresos del impuesto de renta que fueron a parar a paraísos fiscales. Eso equivale a todo el presupuesto del MAC, el MEIC, el Ministerio de Cultura, Mideplan y MISIT. Don Juan Carlos, entonces no es un problema pequeño. Escuchemos a don Juan Carlos. Sí, sobre el tema de las tendencias internacionales, nuevamente, nosotros nos tenemos que comparar con países equivalentes. Nosotros no tenemos el Estado costarricense en materia de la privacidad, en materia de la seguridad de estos datos, no brinda las mismas garantías que Finlandia, no brinda las mismas garantías que Suecia, no brinda las mismas garantías que otros países más desarrollados. Yo, don José María, pasé los últimos 14 años de mi vida viajando por toda América Latina, viendo lo que funciona y lo que no funciona, y puedo dar fe de que en nuestra realidad, en nuestra coyuntura cultural, regional, América Latina, darle poderes discrecionales al Estado sobre los individuos es una receta para el desastre, es una receta fallida. Existen estas garantías, nosotros no somos Suecia, no somos Dinamarca, no somos el Reino Unido. Tienen que haber ciertas garantías mínimas, en este caso, para proteger al individuo de los abusos de un Estado. En este caso, la OECD, para la cual usted votó en contra muchos de los proyectos para acceder a la OECD, la OECD ha establecido que la legislación costarricense cumple con los requisitos de ellos. Ellos establecen que puede haber un acceso directo a la información o indirecto. El indirecto es a través de un juez y lo único que piden es que ese acceso sea expedito. Y ya lo tenemos, un acceso expedito. Ese dato, y me llama la atención que en este debate ya usted no menciona el tema de los 5 meses, ya reconoció que esos 5 meses no es lo que se tarda un juez, sino que es lo que se tarda todo el proceso, desde tributación, mayormente desde tributación, hasta que el juez pide el levantamiento del secreto bancario. Para fines tributarios, para fines fiscales, para fines de combatir la evasión, esto que usted está proponiendo no serviría para nada. No serviría para nada, porque lo que se hace es acceder a periodos de fiscalización de ciclos ya cerrados. La gente puede sacar su plata incluso cuando ya está acusada porque no hay medidas cautelares, no se le inmovilizan los fondos a las personas. Dígame una cosa, ¿se le inmovilizan los fondos a una persona cuando ha sido acusada o está en un proceso administrativo? Ya puedo referirme yo. Pero es ¿sí que o no has incurrido en varias imprecisiones nuevamente. Te repito que el acceso oportuno a esta información, como es la tendencia mundial, es fundamental para el proceso de fiscalización y de determinación y de investigación que va a dar después a eso de los periodos cerrados.
Pero en esta parte fundamental, inicial de la investigación, es esencial y por eso es la práctica mundial, es lo que recomiendan, no solo a nivel internacional. En Costa Rica se han pronunciado a favor del proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Contraloría, algunos bancos. Creo que en el tema constitucional lo que prevalece es el criterio de la Sala Constitucional de 2014, que dijo claramente que no era inconstitucional. No se están eliminando las garantías. Siempre, en cualquier caso, se puede ir a un control ante un juez si se da alguna irregularidad. Ahora sí creen los jueces. No, siempre he creído en los jueces. Lo que pasa es que no hay que meter a los jueces en trámites que son parte de un proceso de investigación fundamental, previo, donde meter a un juez de la República lo que hace es entrabar el proceso, como lo señalan. Investigación no debe participar un juez. Entonces, en un allanamiento, para determinar un allanamiento, no debe participar un juez. Juan Carlos, es que estás mezclando la materia penal. No, es que estamos hablando de la figura de un juez como garante. Estás mezclando la materia penal, donde tiene que participar un juez, porque ya hay sanciones por un delito, y la investigación para garantizar el cobro de los impuestos, que es función administrativa. Hoy en Costa Rica, el ICD puede acceder a la información bancaria directamente. A cierta información, para no toda, prevenir, a cierta información pero puede bancaria. hacerlo administrativamente. ¿Sí? Si el ICD detecta que hay una situación de lavado, va y presenta Público. la denuncia ante el Ministerio Público y ya se abre la sanción penal, donde habrá allanamientos y todas esas cosas más graves. Pero en el caso que estamos discutiendo, que es para fines tributarios... Entonces me alegra que ya usted señala de que no se necesita esto para temas de lavado ni para temas de narcotráfico. Para fines tributarios, Sí. me refería al combate al delito, ¿verdad? Porque el lunes usted mencionó el lavado y el narcotráfico. Me refería al combate al delito. Y ya ahora acepta que eso no tiene nada que ver. No, pero no desviemos la atención del punto central. Para fines tributarios, es fundamental que el Ministerio de Hacienda pueda contar con esta herramienta que no es irrestricta, que no implica eliminar garantías, pero que si no se tiene, lo que se hace es favorecer a los grandes evasores y favorecer que la plata se vaya a los paraísos fiscales con pérdidas cuantiosas para el Estado costarricense. Hoy permitimos que los ministerios de Hacienda de 120 países accedan a esta información, pero al nuestro, que es el que más debería interesarnos. Ya se está volviendo repetitivo. Que es el que más debería interesarnos. No, es que... Señores, ya vamos... La pregunta, pero no me contestó la pregunta. Le atravesamos el palo en la rueda. Don José María, ¿se congelan los fondos, sí o no? ¿Una persona puede sacar su plata, sí o no, incluso cuando está ya en un juicio o cuando está en una cuestión administrativa? Es que mientras más rápido se tenga acceso a la información, se puede detectar que realmente hay un caso de evasión y ya se pueden pedir otro tipo de medidas. ¿Cómo cuáles? Otro tipo de medidas, las que procedan en el procedimiento administrativo, medidas cautelares en el procedimiento administrativo, o ya ir a la vía judicial para solicitar, Señores, una medida cautelar. Ahora sí se nos está acabando el tiempo. Hemos hablado 40 minutos del tema. Le voy a dar a cada uno 2 minutos a modo de conclusión. Nada más quisiera yo agregar a esto ya de cosecha propia. Yo sí creo que el Ministerio de Hacienda soltó la idea, pero creo que le faltó, tal vez, espero que lo haga pronto, desarrollar un poco más la idea, el procedimiento. A lo mejor fue para distraer la atención de otros temas. Yo creo que lo puso en el tapete, pero como ahí está y no lo profundizó. Creo que Hacienda, si quiere impulsar esta medida del Poder Ejecutivo, debería de definir algunos aspectos que creo que son importantes, porque hemos partido solo del anuncio inicial y por encima de lo que se dijo, y Hacienda no ha detallado otros aspectos que creo que son muy importantes. Para terminar, 2 minutos a cada uno. Empezamos con don José María. Enfatizar y decirle a la gente, hay proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Yo coincido en que el Ministerio de Hacienda le faltó en el anuncio que hizo el ministro precisión al decir a qué se refería expresamente, pero hay proyectos de ley que se vienen discutiendo en la Asamblea Legislativa desde hace muchísimos años, que tienen los criterios técnicos favorables y que buscan hacer una reforma a tono con los países que han avanzado mejor en la lucha contra la evasión, que no implica hacer pública la información bancaria de la gente, ni que ahora todo mundo le van a quitar la plata de sus cuentas y cosas que hemos escuchado acá, pero que sí permitiría para fines tributarios
un mayor acceso para identificar esos casos de grandes evasores. Realmente la gente de a pie en Costa Rica podríamos decir que no tiene secreto bancario. A esas personas a las que las llaman todos los días, a las que las llaman para ofrecerle tarjetas y ofrecerle nuevos negocios y ofrecerle nuevos cobros, esos no tienen secreto bancario. Los asalariados, vean, a los asalariados les rebajan los impuestos de la planilla y no tienen cómo escaparse. Aquí estamos hablando de medidas para ayudar a perseguir la gran evasión de impuestos que está dañando los ingresos del Estado costarricense para financiar los distintos programas sociales, los distintos servicios públicos, y que tiene cifras escandalosas que superan, según el ministro de Hacienda, el 6% del PIB, casi un monto equivalente al déficit fiscal que Ya no tenemos es el en 8. estos momentos. Ya no es el 8. Entre el 6 y el 8 según la metodología que se utilice para medirlo. Entonces es un problema grave, y sigamos las mejores prácticas internacionales. ¿Por qué Costa Rica no puede aspirar a compararse con los países más desarrollados? Se supone que para eso buscamos ingresar a la OCDE, y las prácticas internacionales más exitosas claramente señalan que se puede tener un proceso con garantías sin necesidad del engorroso trámite judicial que puede durar de 2 a 3 a 5 meses según el caso, pero que es un proceso excesivo que no permite el cobro efectivo de los impuestos. No es un engorroso proceso judicial. Nuevamente ese periodo de 5 meses incluye todo, el grueso de ese periodo de 5 meses incluye el trámite en tributación. El juez tiene por ley 5 días, en la práctica máximo se resuelve en 22 días, y no es ahí donde está chollando el zapato. La pregunta es muy básica: ¿debe tener tributación directa acceso a las cuentas bancarias de la gente para combatir la evasión fiscal? Sí, en eso estamos de acuerdo. La pregunta es: ¿debe ser un acceso irrestricto? ¿Debe ser un acceso discrecional por parte de tributación, funcionarios de carne y hueso que van a estar en una oficina con acceso privilegiado a la información bancaria de la gente? No. Eso tiene que ser con un proceso que ya existe actualmente, que es un proceso expedito, en donde un juez se garantiza de que la solicitud sea razonable y conforme al derecho a la privacidad que tiene la gente. Las cuentas bancarias de las personas es información privada. Hay que saber distinguir el ámbito de lo público y lo privado. No solo estamos hablando de montos de saldos, de cuánta gente plata tiene, sino en qué se gasta la plata, de dónde viene la plata, etcétera. Y eso es información que la gente tiene derecho a mantener en el ámbito de lo privado, al menos que haya la sospecha fundamentada, razonada, de que esté cometiendo un crimen, y para eso ya existe un proceso para levantar el secreto bancario. Aquí mucha gente, y tal vez don José María ha atizado ese argumento de que esto simplemente es para afectar a los peces gordos, a los grandes empresarios evasores, cuando la intimidad de las cuentas bancarias es algo que afecta a cualquier persona. Nuevamente, si esto del call center de la reforma, si esta gente tuviera un amiguito, un compa ahí en tributación que les dé acceso a las cuentas bancarias de las personas, bueno, harían una fiesta increíble. Y es por eso que entonces tenemos que tener garantías mínimas. Don José María, estoy seguro que en Finlandia no hay un call center en las cárceles llamando a la gente para estafarla. Esa es nuestra realidad institucional, esa es la realidad en la cual debemos construir una institucionalidad que proteja a la gente de los abusos. Señores, don Juan Carlos, don José María, les agradezco muchísimo que nos acompañaran hoy para hablar de este tema, y yo reitero que me gustaría que Hacienda, una vez que tenga alguna propuesta concreta en el tema del secreto bancario y de su planteamiento de la eliminación, lo dé a conocer, porque yo creo que eso enriquece la discusión de este tema. De verdad que a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, este programa lo vamos a repetir, Dios primero, hoy a las 8 de la noche en las redes sociales, en teletica.com, y usted puede dejar sus comentarios. También lo va a poder encontrar en nuestra versión web, en la versión web de teletica.com. De verdad, muchísimas gracias, y nos vemos, Dios primero, en una próxima emisión.